Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Janet Gamarra y soy parte del equipo de Forest Trends. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta quinta y última sesión de introducción al manual para la formulación y evaluación de proyectos de infraestructura natural en el marco de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Esperamos que así como en las demás sesiones, esta última también sea de su interés y les permita complementar y tener un contexto general de la experiencia en la formulación de proyectos MERECE basados en la casuística de Sedapal. También comunicarles que vía correo electrónico estaremos informando sobre la disponibilidad de las grabaciones de cada sesión, las que más adelante podrán encontrar en la página web de Forest Trends junto con la descarga del manual. También vía correo les estaremos haciendo llegar las constancias de participación a los que asistieron a por lo menos 4 de las 5 sesiones. Y como siempre, esta presentación se está transmitiendo en vivo por el Facebook de Forest Trends. Bien, para dar inicio a esta sesión, cederemos la palabra al señor Antonio Medrano, quien tiene el cargo de especialista en el equipo de gestión ambiental y servicios ecosistémicos, y será quien nos brinde las palabras de bienvenida. Adelante, Antonio. Bien, buenas tardes con cada uno de ustedes. Para mí, para Sedapal en realidad es muy fortificante ser partícipe de estas reuniones y dar la apertura a estas reuniones como se ha hecho en las veces anteriores. Bueno, pues tomando en cuenta que la sesión del día de hoy toca el tema de lo que es participación del contribuyente, es una parte interesante y fundamental, considerando de que el contribuyente para estos casos son pues las comunidades asentadas en las zonas de intervención, ¿verdad? Entonces, solo con ese pequeño comentario, darles la bienvenida a todos los participantes y agradecerles nuevamente por la consideración a Sedapal y por el interés de participar en esta reunión. Gracias. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Como ya lo mencionó, en esta quinta sesión corresponde desarrollar el tema de la participación del contribuyente en la formulación y evaluación de proyectos MERECE, que como hemos podido ver a lo largo de todas las sesiones, el aspecto social se aborda de una manera transversal en todo el proceso. Esto a fin de asegurar el compromiso de las comunidades, así como la sostenibilidad del proyecto. Luego de esta presentación se dará un breve espacio para una ronda de preguntas, por lo que les invitamos a que las realicen en el chat del Zoom. Esta sesión estará a cargo de Luisa Cifuentes, analista en servicios ecosistémicos de Forest Trends y autora del manual. También nos acompañará Saúl Peralta, quien es licenciado en educación y cuenta con amplia experiencia en proyectos ambientales, desarrollo productivo y fortalecimiento de capacidades en comunidades campesinas, además de ser colaborador del manual por su aporte en el desarrollo de la estrategia de relacionamiento comunitario para la formulación y evaluación de proyectos MERECE. Ahora cederemos la palabra a Luisa. Luisa, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me confirmas, por favor, Janet, que se esté viendo la presentación? Bueno, primero que todo, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar en esta última sesión de presentaciones. Como ya comentó Janet, la sesión tiene el objetivo de presentar específicamente información asociada a la estrategia de relacionamiento comunitario, particularmente con relación a la participación del contribuyente. Alguno del contenido que vamos a presentar, algo general del contexto de base sobre el cual hemos trabajado esta estrategia de relacionamiento, algo asociado a la información del diseño de los proyectos de inversión en infraestructura natural y el proceso mediante el cual se construyó esta estrategia, también lo vamos a detallar un poco para abordar las 4 fases que proponemos de la estrategia con algunas indicaciones importantes que consideramos más importantes y finalmente información asociada a la validación de la estrategia. A ver, ahora sí. Ya, bueno, para presentar un poco el contexto a partir del cual surge esta estrategia de relacionamiento, vamos a usar un ejemplo, el cual hemos venido presentando en las sesiones anteriores. Este es el caso de la microcuenca Toldo, en donde a partir de todo el diagnóstico de la unidad productora y todos los estudios que hemos comentado anteriormente asociados a la cobertura vegetal, al
perdón, a la cobertura, al clima, al suelo, bueno, a todos estos aspectos más biofísicos del área de estudio, es donde vamos a identificar cuál es el problema, que estamos hablando principalmente de la degradación de los ecosistemas. En este caso de la microcuenca hablamos de ecosistemas de matorral y de pastizal. Y identificamos esta problemática para la cual hemos también presentado en las sesiones anteriores el caso de la microcuenca con una propuesta de distintas intervenciones para poder dar solución a esta problemática identificada. En este caso hablamos, por ejemplo, de cercos, de cercos, de deforestación, de zanjas de infiltración, de algunas pastoreo rotativo. Todas estas soluciones que proponemos en el marco de esta problemática están necesariamente conectadas, y como hemos sido enfáticos también en todas estas 5 sesiones, en la necesidad de involucrar a la comunidad tanto en el diagnóstico como en la solución de la problemática identificada. Siguiendo con el caso, en este caso, por ejemplo, de la microcuenca Toldo, la comunidad campesina Jicamarca hace uso tradicional de ese territorio para ganadería y agricultura. Y precisamente estas actividades se relacionan, en el caso, por ejemplo, del sobrepastoreo, con la problemática identificada, ¿no? Pero en este caso, entonces, proponemos una solución, pero ¿cómo podemos lograr acuerdos con las comunidades para pasar de esa problemática que identificamos desde los aspectos biofísicos a la solución sin de pronto pasar por encima o considerando claramente ese uso tradicional de la comunidad? Para responder a esta pregunta, no podemos olvidar que los proyectos deben estar diseñados para buscar cambios sociales, y que estos cambios sociales deben un poco trascender o ir un poco más allá de la ejecución, ¿no? Como bien se mencionaba en las sesiones anteriores, es necesario lograr, para darle sostenibilidad y que en realidad esta estructura y este funcionamiento biofísico que hemos estudiado se mantenga en el tiempo, tenemos que dar esa condición y analizar con mayor detalle esa problemática. Entonces, si tenemos ese objetivo y si los proyectos buscan esos cambios sociales, tenemos que considerar llegar a consensos, a acuerdos con las comunidades que hacen uso de ese territorio, y por ejemplo, qué características o qué contenido deben tener estos proyectos, ¿no? Entonces, buena parte de los proyectos tiene un detalle técnico en los aspectos biofísicos, como hemos mencionado también, asociado al diagnóstico, por ejemplo, basado en las características específicas del territorio. En la formulación de las intervenciones podemos hablar de intervenciones muy específicas asociadas a recuperar la función de las estructuras de los ecosistemas. En monitoreo podemos hablar de variables concretas, hidrológicas, pero para llegar a acuerdos y para volver esto un cambio social, no es suficiente solamente esta información. Es necesario incluir otra información conectada con los aspectos sociales, como por ejemplo la organización social, el relacionamiento de los actores, la valoración sociocultural, el conocimiento ancestral de actividades y las actividades productivas que se desarrollan en la zona, la gobernanza del agua, que son también complejos de analizar, dada su dinamismo, su complejidad, ¿no? Y su interacción y cambio permanente, pero es necesario, a pesar de ese dinamismo, poder considerar estos aspectos para lograr realmente esos cambios que se esperan en cuanto al funcionamiento de los ecosistemas. En ese sentido, la base de los diseños debe partir de conocer y respetar las actividades que desarrollan las comunidades en el área a intervenir. Ese respeto y ese conocimiento sobre esas actividades permite reducir los riesgos en 2 aspectos principales. El primero, en iniciar y culminar la ejecución del proyecto en los tiempos presupuestados, en el tiempo concreto que se destinó. Y darle sostenibilidad a la operación y mantenimiento de estas intervenciones, permitir que realmente se cumpla con ese objetivo de mejorar la cobertura vegetal, mejorar estos aspectos biofísicos que ya identificamos que están degradados, a partir de un poco reducir la presión que se está ejerciendo por parte de las comunidades con sus actividades o por parte de otros actores, pero que sea a partir de acuerdos, de consensos con la comunidad, ¿no? Que permita llegar a esos acuerdos en cuanto al uso y se respete ese uso tradicional que se realiza, ¿no? Mejorándose. En ese contexto, el proceso de construcción de la metodología se basó igualmente en casos, como lo hemos resaltado dentro del manual. Este proceso
En primer lugar, se realizó la descripción de los procesos seguidos para llegar a los acuerdos de mecanismos. Aquí, para lo cual pues ya se seleccionaron proyectos de inversión que tienen tiempos de pronto diferenciados para llegar a los acuerdos. Se realizaron entrevistas y con los distintos actores importantes en el proceso y para lograr un poco reconstruir ese proceso que se avanzó. Un poco la idea de esta primera parte era reconstruir todo el procedimiento que se tomó por parte tanto de los formuladores como de, dentro de la comunidad para poder llegar a construir ese consenso en estos casos. Y esto permitió un poco extraer las lecciones aprendidas de estos procedimientos ya avanzados. Luego avanzamos en la construcción de la estrategia con la elaboración. Es básicamente un proceso, un procedimiento que esperamos se pueda seguir para dar este condicionamiento de relación, de respeto también de las comunidades. Y bueno, finalmente incorporamos las lecciones aprendidas y muy importante también, como hemos mencionado hasta ahora, incorporamos el enfoque territorial. En tercer lugar, validamos ya la estrategia de relacionamiento con 2 comunidades donde presentamos este procedimiento para un poco que los líderes de las comunidades seleccionadas, que también ya cuentan con acuerdo, nos aporten sus valiosos, digamos, opciones, posibilidades de mejorar, ¿no? En incluir todas sus percepciones en esta estrategia también fue una parte muy importante para poderla validar con ellas. La estrategia de relacionamiento básicamente tiene 4 fases. La primera fase, que es el conocimiento del territorio. La segunda, las coordinaciones iniciales. La cuarta, la validación del diagnóstico de alternativas. Y la tercera, la consolidación del acuerdo. Vamos a describir a continuación un poco cada fase con un poquito más de detalle. Sin embargo, pues lo podemos ir retomando en el documento, ¿no? El anexo 11 del manual está más detallado y es donde está un poco ya descrito todo este proceso. Para iniciar la fase 0, denominada conocimiento del territorio, tiene por objetivo identificar ex ante si existen intereses o percepciones positivas y o negativas por parte de la comunidad que puedan tener un impacto a lo largo de la formulación del proyecto. Como pueden ver, tenemos 2 etapas, ¿no? Primero, la evaluación de los intereses de la comunidad y posteriormente el relacionamiento de la comunidad con la empresa de agua o el actor, digamos, que está financiando el proyecto, ¿no? Considerando que es un procedimiento que podría estarse aplicando también en otros proyectos de inversión en infraestructura natural. En el manual un poco van a encontrar un poco más detalle, pero por ejemplo, imaginemos que la comunidad no tiene ningún interés en este tipo de intervenciones en su territorio, no es una prioridad comunal realizar ningún tipo de intervención de este tipo. Entonces aquí es necesario, proponemos, ¿no? Previamente elaborar un plan de fortalecimiento de capacidades en el tema de interés de los proyectos, por ejemplo, en este caso la recuperación de los servicios ecosistémicos, que permita generar ese interés o conocer a la comunidad por qué sería bueno contar con estos proyectos en su territorio. Con respecto al relacionamiento de la comunidad, muchas veces ya existió una historia entre la comunidad y el financiador, ¿cierto? Por eso, pues es importante conocer esta historia, cómo podría ser tal vez, en este caso, de pronto algún acuerdo o expectativa que no se cumplió, que no necesariamente se asocian a la tipología de proyectos en infraestructura natural. Por ejemplo, alguna carretera que no se construyó, alguna compensación ambiental que no se cumplió. Todos estos factores que tal vez hacen parte del relacionamiento previo y que no solamente de pronto es con el financiador, sino también con otro tipo de actores. Y en este sentido, todos estos factores van a influir o a impactar en la generación de acuerdos, en la relación de confianza, ¿no? Porque hay algunas visiones preestablecidas. Y aquí es necesario entonces que se diagnostique y se evalúen estos aspectos para proponer estrategias claras de manejo en el relacionamiento y de comunicación respecto a esos inconvenientes. Muchas veces las comunidades están esperando, por ejemplo, una retribución monetaria en el caso de algunos otro tipo de intervenciones que no necesariamente son asociadas a los proyectos como de pronto minería, ¿no? Hay otro tipo de actividades productivas que manejan otro tipo de relacionamiento y se está esperando o se tiene esa lógica de esperar esa misma retribución. Entonces, en este sentido hay que aclarar el alcance y la modalidad que tenemos en estos proyectos para prevenir, digamos, estas posibles percepciones
percepciones que no se asocian a la forma en la que se proponen los proyectos de infraestructura natural. Todos estos aspectos proponemos que es necesario considerarlos previamente a la intervención para poder abordar el proyecto de infraestructura de una manera que haya un clima social favorable que permita avanzar en el proceso, ¿no? Pero hay que considerar estos aspectos previamente. Bueno, posteriormente, la primera fase de coordinaciones iniciales tiene dos objetivos básicos. El primero, poder socializar con la comunidad los alcances, los beneficios estimados y los tiempos requeridos. Es importante sincerar los tiempos que se requieren en los procesos en los proyectos de inversión pública, con la claridad sobre las fases y los procesos, pero más allá de eso, el tiempo para ver ejecución en su territorio, que generalmente no hay mucha claridad al respecto y es importante esa claridad. Y de alguna manera también poder confirmar ese interés de la comunidad en este proceso. Con respecto a los beneficios, en el manual se encuentran algunos ejemplos asociados a las percepciones negativas que comúnmente se pueden encontrar en diferentes temas que están conectados a algunos miedos o percepciones negativas de impacto, de acuerdo también en sus actividades, ¿no? En sus actividades económicas. Y hemos recogido algunos mensajes clave a considerar de acuerdo con algunas de estas percepciones identificadas. Están de pronto diferenciados por la actividad económica o por la tipología que podemos encontrar. Por ejemplo, están acciones, una percepción negativa puede ser, por ejemplo, que un comunero diga, mis animales se van a morir con menos pasto porque me van a reducir el espacio donde puedo pastar. Entonces, hay que ser claros sobre los mensajes que mientras se recuperan los pastos degradados, se van a establecer estrategias para reubicar a los animales en otros sectores y mejorar el pastoreo realizado. Entonces, siempre un poco conectados a dar una solución a la problemática que se está evidenciando, identificando en conjunto alguna alternativa, pero dejando claridad que no va a haber un impacto o que no se espera impactar tan directamente su actividad. En la actividad, por ejemplo, con respecto a uno muy común en los casos de los proyectos es el tema del uso del recurso hídrico, ¿no? Están estas concepciones sobre que de pronto la EPS puede cobrar por el agua después a la comunidad, ¿no? Entonces estos son temas que tienen que estar desde el inicio muy claros, que no tiene la EPS no tiene la potestad de establecer tarifas ni aplicarlas en sectores donde no presta este servicio, que esto no es el objetivo de los proyectos. Entonces aquí hay algunos mensajes clave que identificamos como importantes, que esperamos sean de utilidad para ir manejando estas percepciones negativas que sin duda pueden ocurrir porque son proyectos nuevos y están en cualquier, digamos, proyecto que va a avanzar, van a surgir estas percepciones y el objetivo es un poco que se pueda manejar con mensajes claros, simples, sencillos, asociados a esto, siempre con la sinceridad también del caso. En cuanto al segundo objetivo de esta fase, que es precisamente confirmar el interés de la comunidad en el proceso, es importante mencionar que la comunidad podría no estar de acuerdo con el proyecto, ¿no? Por razones, por ejemplo, como el tiempo que se requiere, que consideran que es demasiado tiempo, o desconfianza entre los actores precisamente asociado a estos procesos anteriores, o alguna otra, no necesariamente conectado con la relación entre los dos actores, entre la EPS y la comunidad, sino de pronto otras intervenciones en su territorio que dejaron una relación de confianza compleja para la comunidad, o de pronto no están conformes con los beneficios que pueden recibir. Y aquí es necesario buscar tal vez otra modalidad de intervención que permita entender mejor esa posición de las comunidades. De pronto una modalidad de intervención que permita ejecutar más rápidamente para reducir esa desconfianza y permita posteriormente ya proponer un proyecto de más tiempo. Pero detectar tempranamente las complicaciones futuras en este tipo de intereses o percepciones de la comunidad permite que que realmente se pueda culminar el proceso y que la operación y mantenimiento fluyan, ¿no? Pero bueno, esta es como una consideración importante en ese relacionamiento. Aquí, bueno, de contar ya con el interés de la comunidad, avanzamos en el proceso y seguimos a la fase 2, ¿no? La fase 2 tiene 3 principales objetivos clave. Uno es que la comunidad debe conocer, debe presentarse, digamos, ante la junta directiva de la comunidad al equipo que realizará el trabajo de formulación, ¿no? Presentar formalmente
El segundo es consultar en asambleas la disposición y que se logre designar acompañantes por parte de la comunidad para que puedan acompañar el trabajo permanentemente. Y el tercero, realizar los 3 talleres que ya se han sugerido, ¿no? Para presentar el objetivo, recoger información del diagnóstico, validar el diagnóstico, validar alternativas. En esta fase, las consideraciones más importantes asociadas con la presentación ante la comunidad son, en primer lugar, como lo hemos recogido en campo, es muy importante para las comunidades contar con la presencia del financiador, la presencia de este caso la EPS. Es importante porque de acuerdo pues a que se genera un poco más de confianza frente al proceso que se va a realizar. Entonces aquí es importante la presencia en el inicio del financiador, quien está presentando al equipo formulador que va a desarrollar el trabajo en campo. Que es importante también es el tema de la participación de la comunidad, que se genere un compromiso, que se designe por parte de la comunidad representantes que acompañen el proceso de formulación, sea mediante un comité, una comisión de pronto de apoyo, o de pronto 2 o 3 personas, una persona, un representante, un responsable, una autoridad, que la comunidad designe una persona que va a acompañar el proceso y que esto ocurra en esta etapa para que durante el resto del proceso haya una retroalimentación de información a través de estas personas de la comunidad, ¿no? Esto es importante también para que se demuestre un poco más el compromiso y se reconozca por parte de la comunidad esa información que se está generando en campo y conozcan el trabajo que se está desarrollando. En respecto a los talleres, a ver, perdón, creo que aquí pasó algo raro. Ya. Con respecto a los talleres, es importante la forma en la que se realizan, ¿no? La forma en la que se propone ese relacionamiento, ¿no? La junta directiva de la comunidad es quien debe convocar en asamblea a la comunidad. Es la junta, respetando un poco esa lógica de su propia institución, que es a través de su junta directiva quien convoca previamente a una invitación por parte de la EPS y una coordinación a través del formulador, ¿no? De otra parte, también es importante considerar que se deben siempre contar con evidencias de trabajo, con evidencias como actas de reuniones, con compromisos también que queden claridad, con compromisos posteriores, ¿no? Que aquí haya en cada asamblea, en cada taller, se diga con claridad los procesos posteriores, los siguientes talleres, los siguientes objetivos y se tenga claridad sobre los acuerdos de cada reunión, ¿no? Eso también es una parte importante del trabajo. Ya, bueno, es necesaria también la recopilación de información, como ya hemos mencionado anteriormente, particularmente en el primer taller. Debemos tener claridad sobre cuál es el manejo de los ecosistemas y de la infraestructura ancestral que realiza la comunidad, ¿no? Es importante que se pueda reconocer el uso del suelo actual, cuál es el uso que se está haciendo de esa zona, perdón, por parte de la comunidad. Eso es muy importante porque de alguna manera es lo que nos va a permitir proponer alternativas que estén acorde con ese proceso también incluso va a permitir evaluar de la mejor manera la problemática que identificamos en el área. Entonces esta es la parte, digamos, también más importante en campo. A este respecto de la información, durante la sesión de diagnóstico del territorio profundizamos un poco también en ese contenido específico y adicionalmente en el manual van a encontrar más detalle. También comentarles que en el manual el anexo 7 tiene algunas recomendaciones sobre la estructura de los documentos que se podrían incorporar para presentarlos con las evidencias, digamos, del trabajo realizado con la comunidad. Eso también es importante considerarlo, que está pues ahí también descrito en el manual. Continuando con la fase 2 viene el taller 2 y 3, los cuales se convocan de igual manera a través de la junta directiva de la comunidad. Y estos talleres también tienen pues, principalmente los dos objetivos de validación tanto del diagnóstico como de las acciones, ¿no? Buscando centrarnos en cerrar el diagnóstico, es decir, que la comunidad valide esta problemática, que haya una viabilidad también de las intervenciones propuestas y que estén de acuerdo con esa ubicación, que se pueda hacer una verificación en campo de la ubicación para que tengamos claridad sobre qué es lo que se va a proponer, ¿no? En el manual encontrarán detalles sobre estos talleres y lo que
proponemos información como base que se debe recoger. En el taller 2 es fundamental, como ya les decía, validar el diagnóstico, estar de acuerdo con la comunidad sobre la problemática y que está identificada y sustentada en todos los aspectos biofísicos que ya se analizaron, pero que la comunidad también reconozca esa como la problemática en su territorio. Y para mejorar, digamos, esa problemática, poder contar con algunas de sus intervenciones, de sus propuestas, ¿no? Siempre y cuando tengan la validez técnica y se puedan incorporar en los proyectos, hay que considerar las propuestas que tenga la población y tiene un poco más sentido para ellos que lo que están proponiendo se pueda considerar, y de no ser posible considerarlo, tener claridad sobre el mensaje de por qué no se puede considerar, ¿no? En el taller 3, la validación de la ubicación es fundamental para avanzar en los procesos, como ya habíamos mencionado, en la parte de la formulación, en donde tenemos que hacer costos asociados a las medidas, a la localización, al tamaño, e incluso a la tecnología de las intervenciones propuestas. Para poder llegar a esos datos, tienes que primero haber validado que realmente eso es, ahí se van a ubicar, esas son las dimensiones posibles y la comunidad está de acuerdo con que eso se realice de esa forma, ¿no? Entonces, en este taller 3, la validación de esa ubicación es fundamental y es importante también contar con esos soportes de validación, ¿no? Con que en este taller se obtuvo una validación por parte de la comunidad para poder avanzar con esa alternativa que se construye en conjunto. En este punto es importante aclarar que nosotros hacemos la propuesta de estos 3 talleres, de al menos 3 talleres hasta este punto, sin contar el taller del acuerdo. Pero es importante que por parte del equipo formulador se logre percibir a partir de un, también como ya habíamos mencionado previamente, del mapeo de los actores al interior de la comunidad, cuáles son, digamos, si se ha logrado, en los talleres que se han venido realizando se encuentra percepciones negativas, tal vez que se nota que van a finalmente deteriorar o complicar el proceso, si se necesita otro taller para profundizar un poco más, o coordinar otro taller que permita aclarar las dudas y las percepciones de pronto que están no muy claras frente a las intervenciones o frente a las propuestas, es necesario realizarlo, ¿no? Eso tiene que estar en manos también del especialista social, del equipo que tenga la capacidad de identificar también estas posibles percepciones negativas y poderlas manejar a tiempo, previamente, a través de estos talleres participativos, a través de poder mejorar esas percepciones negativas que se van a tener, ¿no? Y finalmente, en esta fase, ya la tercera fase, la consolidación de acuerdos, se tiene el objetivo pues ya de poder lograr este acuerdo en esta primera parte de formulación y evaluación de las intervenciones que se proponen en el territorio. Algunos aspectos más importantes a considerar son que en esta fase debemos dar mensajes claves, claros, concretos, sobre cuáles son las intervenciones y cuáles son de pronto esos beneficios estimados de esas intervenciones para la comunidad. De nuevo, en este punto es crucial la presencia de la EPS, del financiador, porque es en donde un poco se cierran los lazos de confianza por su participación en este punto, ¿no? Para poder firmar un acuerdo de más tiempo y que ellos sepan que se va a realizar. Aquí también es una recomendación por parte de los formuladores consultados que, de ser posible, se pueda contar con la información que se levantó en campo en los talleres previos, de los mapas, de pronto mapas parlantes que se trabajaron, para un poco recordar que el proceso ha sido un proceso construido en conjunto y que estamos llegando a una fase final del proceso, pero que estamos asumiendo ya todo el trabajo que se realizó desde antes, ¿no? Se espera pues que en esta reunión se logre tener la secuencia de la presentación de las intervenciones, mucha claridad al respecto, discernir dudas claramente sobre el contenido presentado, aprobar el acuerdo y asumir compromisos para una siguiente fase. Una de las sugerencias más importantes que nos hacen en campo para considerar y es que se mantenga un canal de comunicación posterior a la firma a la firma o a este taller, digamos, en donde consolidamos el acuerdo, que haya una comunicación posterior, digamos,
permanente que le permita a la comunidad conocer en qué estado se encuentran esos proyectos, cuánto tiempo falta, en qué proceso están, para que se siga manteniendo esa relación de confianza que se intenta construir hasta ahora con este procedimiento, ¿no? Esa es como una de las recomendaciones también más importantes. Y ahí, bueno, parte de mucho más detalle van a encontrar ya en el manual algunas recomendaciones más específicas, preguntas guía para las fases, los procesos, pero es en grandes rasgos lo que creemos de pronto más importante para comentar. Ya seguimos entonces con la validación con las comunidades. Para la validación se realizó igualmente la selección de 2 comunidades que cuentan con proyectos de inversión formulados y con acuerdos. Y se presentó igualmente el procedimiento descrito ante los líderes comunales de las comunidades. Está aquí el procedimiento, una gigantografía en la imagen. Y lo que nos dicen, por ejemplo, en el caso de San Pedro de Casta, en esta comunidad, una de las opiniones, digamos, de uno de los comuneros es que creo que si se cumple estas actividades que se han expuesto hoy, se va a tener buenas relaciones entre la comunidad, los ingenieros, es decir, el equipo formulador y CEDAPAL, la EPS en este caso. Además, con los talleres que se van a brindar en cada etapa, van a romper con muchas dudas que podrían tener los comuneros con respecto al papel de la EPS. Inicialmente mucha gente decía que CEDAPAL se quiere llevar el agua a Lima, que vamos a pagar por el uso del agua, entre otras malas ideas que hubo, pero con los talleres que nos dieron varias organizaciones se ha logrado entender que no es así y más bien el primer beneficio sería para la comunidad. Entonces aquí entendemos que hay muchas percepciones negativas que abordar desde el inicio de trabajo para que no sean influyentes en todo el proceso, sino que desde el inicio se traten de abordar estas percepciones como lo hemos mencionado anteriormente. En el caso de San Bartolomé, también otro comunero nos dice, yo recomendaría que ahora en adelante se cumpla con todas las actividades programadas en este documento, toda vez que ahora se tiene mejor visión de las responsabilidades que tiene cada institución para lograr que se concreten los proyectos. Entonces, para las comunidades también es tener claridad sobre en qué punto participan, de qué manera y cómo van a estar involucrados en todo el proceso, ¿no? Eso también es bien importante. Y algunos de los principales aportes de este proceso de validaciones, por ejemplo, que se deje copias de los documentos técnicos a la comunidad al finalizar, que ellos puedan contar con su soporte sobre el trabajo que realizaron, ¿no? Los informes de campo, lo que se realizó con ellos, y que haya una mayor participación de las EPS, del financiador, ¿no? En las asambleas. Nosotros en la estrategia proponemos que sean 2 momentos clave en los que participen, ¿no? Pero considerando el tiempo y considerando todas estas, digamos, otras dinámicas también de la EPS, es lo mínimo y más recomendable sea que sean estos 2 momentos, tanto en el inicio, en la presentación del equipo, como la parte final en donde se están acordando las intervenciones, pero de ser posible, de que la EPS tenga la posibilidad de participar, podrían estar en una asamblea intermedia o participar constantemente. Eso va a ayudar mucho a generar mucha más confianza con la comunidad. Eh, bueno, de mi parte es todo, pero aquí cedo la palabra a Saúl Peralta, quien es colaborador del manual y coautor de la estrategia de relacionamiento y trabajó todo este tema también en campo, por ahí lo vimos en las fotografías, para que nos cuente un poco más sobre la validación de campo y toda su experiencia relacionada. Entonces le doy el paso a Saúl. Saúl, bienvenido, muchas gracias y te escuchamos. Ok, muchas gracias Luisa. Bienvenido a todos los que están conectados en estos momentos en esta pequeña reunión. Bien, miren, yo podría compartir mi experiencia partiendo de que la misma esencia de las comunidades campesinas, ¿no es cierto? Ellos todos los días buscan o en todo caso desarrollan actividades para subsistir, ¿no? Obviamente sabemos que tienen actividades económicas relacionadas en la mayoría de los casos a la agricultura, ganadería y entre otras actividades económicas. Y estas actividades económicas pues están inmersos dentro de un marco territorial en la que ellos tienen pues obviamente sus recursos naturales, ¿no? Y que desde hace muchísimos años, desde épocas ancestrales, lo utilizan justamente para desarrollar sus actividades económicas, entre otras también, ¿no? Bueno, de la experiencia de la estrategia de validación de relacionamiento comunitario,
podría sacar algunas conclusiones que, de hecho, creo que es necesario compartir. La primera, creo que es importante que cuando se inician los trabajos o las coordinaciones con las comunidades, es necesario aclarar y profundizar los conceptos básicos de lo que trae los proyectos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Quiere decir que hay que enseñar, hay que empoderar o hay que aclarar en todo caso que estos proyectos están orientados a cubrir brechas de necesidad para generar proyectos y ejecutar proyectos también, valga la redundancia, de inversión pública, de conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistémicos. Ya se ha dado el caso que cuando tú le hablas de servicios ecosistémicos, mucha gente empieza a relacionar este tipo de proyectos con otras cosas, ¿no? Y al final, si no se aclara al inicio de todas estas coordinaciones, obviamente se pierde la esencia de lo merecen. Considero también que es importante trabajar en fortalecer los lazos de comunicación y coordinación. El equipo formulador o el equipo de la EPS que se acerque a las comunidades campesinas, es necesario que establezca lazos o canales de comunicación efectiva y asertiva, como ya lo conocemos conceptualmente, que permita disipar dudas, malos entendidos o de repente orientar en la situación en la que están sus proyectos, fichas técnicas o coordinaciones, cosas así. Es necesario fortalecer esos canales, ¿no?, de comunicación. Adicionalmente a eso, el equipo técnico, el equipo consultor, es necesario que también identifique los usos y costumbres de las comunidades y sobre todo respetar estos usos y costumbres, ¿no? Siempre y cuando no difieran también con la esencia de los proyectos de inversión pública merece, ¿no? En algunos casos se ha visto comunidades que han optado por cambiar costumbres que de repente están afectando su potencial natural, ¿no? Pero como decía hace un momento, es necesario empoderar a la comunidad sobre este tipo de proyectos o en todo caso los beneficios que pueda traer este tipo de proyectos. Adicionalmente, en la estrategia, lo que se resalta bastante también es que es necesario lograr el involucramiento de la comunidad en todo el proceso de diagnóstico, de construcción de los documentos técnicos, con la finalidad de que ellos se empoderen de la necesidad de trabajar en este tipo de proyectos. Siempre hay que resaltar y cuantificar, validar, empoderar y transmitir los beneficios que puedan traer este tipo de proyectos, tanto en lo social, en lo económico y ambiental, y siempre en el marco de su desarrollo territorial, ¿no? Lo que comúnmente se conoce o conceptualmente se conoce como el enfoque territorial. Como decía hace un rato también, el hecho de establecer estos lazos de comunicación va a facilitar bastante en la entrega de la comunidad, digamos el sentido de la palabra, la entrega de la comunidad, en apoyar los trabajos de campo, en la etapa de diagnóstico, en la etapa de reconocer estos espacios y sobre todo en la validación de las fichas técnicas y en la firma de los acuerdos voluntarios. Nos hemos dado cuenta que muchas comunidades que conocen sobre estos procesos, de lo que se ha hecho en campo, de la forma como se han construido estos documentos técnicos, ha sido mucho más fácil que las comunidades en asamblea comunal acepten los acuerdos voluntarios y no había una necesidad de estar generando otra vez explicación, de repente fortalecer más conceptos, cosas así. Ha sido mucho más fácil la firma de los acuerdos, ¿no? Y obviamente el proceso también de validación de las fichas técnicas, que es un paso previo a esta acción. Podría también mencionar que en la estrategia de validación, pues la validación de la estrategia de relacionamiento comunitario, hay mucha coincidencia en los comuneros, en las comunidades, de que es necesario trabajar bastante en el fortalecimiento de capacidades de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Toda vez que el hecho de empoderar a la comunidad, el hecho de que tengan presentes estos conceptos básicos, ayuda bastante al momento de tomar decisiones, ¿no? Y que cuando tomen esta decisión lo hagan con conocimiento de causa y efecto, como decíamos, como se dice comúnmente. Y la idea es que esto evite tener comuneros que estén desinformados o que pretendan alterar la esencia propiamente de los merece,
o tergiversar la propuesta, ¿no? En muchos casos, en algunos casos, valga la redundancia, se ha corrido el riesgo de que nos pueda caer los acuerdos, justamente porque existía comuneros que tienen el liderazgo o porque mueven un grupo de personas que por desinformación, pues de alguna manera trataban de confundir a la comunidad. Entonces, es unísono el pedido que hacen constantemente los comuneros es que se trabaje bastante en el fortalecimiento de capacidad del merece, ¿no? Y por último, considero que hay que trabajar bastante en las comunidades en la revaloración de su patrimonio natural como fuente de generación de servicios ecosistémicos. Se ha dado el caso que en algunas comunidades la presencia de la inversión privada, que no es mala, pero muchas veces optan por de repente por lo más fácil, ¿no? Por fuentes de ingresos mucho más fáciles, sin evaluar las consecuencias que pueda tener para su comunidad en un futuro, ¿no? Entonces, cuando a veces se les pone en la mesa y se dice evaluemos los pros y los contras de la inversión privada, que no es mala, vuelvo a repetir, pero evaluemos los pros y los contras de los proyectos Merece, obviamente terminan optando por los proyectos Merece antes que la inversión privada. Vuelvo a repetir, la inversión privada, si no es responsable, es mala, pero si es responsable, obviamente todavía apoya bastante la sostenibilidad de la comunidad, pero aclarando muchas veces este tipo de conceptos, ellos optan más por proyectos Merece que por el otro lado, ¿no? Entonces, lo que muchas veces las comunidades nos dicen es que no conocemos muchas veces qué ventajas tiene mi patrimonio en función a los servicios ecosistémicos, ¿no? Y es necesario trabajar con las comunidades y adicionalmente a esto, en algunos casos han pedido que inclusive se coordine con los centros de formación básica para que esos temas también sean relevantes en la currícula escolar, ¿no? Entonces, considero que dentro de la estrategia de validación, perdón, dentro del trabajo que se ha hecho de la validación de la estrategia, estos son los puntos que más han resaltado o que más han sido comunes en las comunidades, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto, con todo gusto. Muchas gracias, Saúl. Gracias también, Luisa, por tu presentación tan detallada. Saúl, es muy interesante lo que nos comentas sobre el trabajo de la validación que has realizado en las comunidades del Chirilú. Y ahora, escalando un poco más estas experiencias y teniendo en cuenta tu trabajo con distintas comunidades, además que este manual también tiene la flexibilidad de ser aplicado en distintas EPS y otras instituciones a nivel nacional. Saúl, ¿cuál consideras que podría ser la principal recomendación en cuanto al relacionamiento con las comunidades? Antes de eso, yo podría mencionar que es necesario que la estrategia de relacionamiento comunitario debe ser presentada y conocida por los equipos técnicos que salen a las comunidades a trabajar en la construcción de los diversos documentos técnicos. Teniendo en cuenta que esta estrategia es desarrollada en el marco de los Merece, ¿no? Toda vez que considero que es una hoja de ruta que los formuladores deben tomar en cuenta antes, durante y después de la construcción de los documentos técnicos, como primer paso. Y como segundo paso, obviamente la estrategia también debe ser conocida por las comunidades y debe adecuarse a la esencia o la estructura propiamente de la comunidad. De hecho, toda la fase que ya Luisa lo ha presentado está diseñada en función a la estructura propiamente que la comunidad tiene de la cuenca del Chiriluma, pero siempre es necesario que en alguna de estas actividades el equipo formulador se adecue, se compenetre, se enlace con las comunidades, respetando usos y costumbres, obviamente, y genere ese lazo entre el equipo formulador que viene de parte de la EPS y la comunidad para ir afianzando estos lazos de coordinación, de amistad, de comunicación, ¿no? Yo creo que con estas dos recomendaciones podríamos lograr que las comunidades terminen abriendo sus puertas y obviamente que se concrete o se culmine con la firma de los acuerdos y en la siguiente fase la elaboración del expediente técnico y la ejecución propiamente del proyecto, ¿no? Entonces yo creo que esas dos recomendaciones o sugerencias en todo caso podría tomarse en cuenta
valga la redundancia, teniendo en cuenta lo que menciona ya la estrategia de relacionamiento comunitario. Muchas gracias, Saúl. Ya nos queda más claro sobre la importancia de esta estrategia. Ahora iniciaremos un breve espacio de preguntas. Nos disculparán que por el tiempo limitado es complicado atenderlas todas, pero estamos preparando un documento que está conteniendo todas las preguntas y respuestas de estas 5 sesiones y se las vamos a remitir por correo electrónico. Luisa, ¿nos apoyas con la primera pregunta que la hace Raúl Pinedo? Él nos pregunta, ¿cómo hacer para que las buenas relaciones entre las comunidades, o sea, los contribuyentes, y las EPS retribuyentes sean sostenibles? ¿Cuáles serían las estrategias a aplicar? Gracias, Janet, gracias por la pregunta. Inicialmente el planteamiento en la estrategia es poder abordar desde la fase cero, desde antes de presentar o proponer un proyecto, cuál es el relacionamiento anterior, si han habido ya algunos de estos de pronto antecedentes conflictivos que van a permitir ir avanzando en una relación de mucha mayor confianza, abordando con claridad esos temas. Entonces, la base de lo que proponemos en la estrategia es precisamente este inicio de una relación a partir de la base de la claridad, de la confianza y de los acuerdos, la claridad sobre el tiempo que se estima para poder avanzar en los proyectos, la claridad sobre los procesos que involucra cada uno de estas fases, por lo menos en el caso de la inversión pública, que tiene todo un procedimiento, que concluyes la ficha técnica y avanzas con el expediente, y cada uno tiene procesos tanto administrativos como técnicos asociados y que son desconocidos por la comunidad, y que si no hay como mencionaba en la última fase, después de que finalizas el acuerdo en la última parte y empiezas ya, digamos, una etapa de ejecución, si no existe un canal de comunicación permanente, también va a ser un poco conflictivo el proceso, poder avanzar, digamos, hacia una relación de confianza sostenible en el tiempo, ¿no? También hay que dar claridad sobre, como mencionábamos, es importante lo que mencionábamos, la lógica que se tiene por parte de la comunidad de la retribución, ¿no? Lo que se espera que se reciba por parte de la comunidad en los beneficios de las intervenciones, ¿no? Aquí hay beneficios asociados, por ejemplo, en la etapa de ejecución de el empleo, de poder emplear la mano de obra de la comunidad para poder hacer estos trabajos, y dar claridad sobre cuál es el papel en cada fase del proceso, aunque sea largo, cuál es el papel de la comunidad y cómo se podría beneficiar, sincerando los tiempos, sincerando las posibilidades que hay en el marco de los proyectos, sincerando las posibilidades que tiene esta inversión, que está acotada a mejorar el uso sostenible, mejorar darle uso sostenible a los ecosistemas, recuperarlos, conservarlos, y en esa misma línea es que se pueden proponer intervenciones, y creo que en esas serían las principales consideraciones para una relación duradera de confianza y con un canal de comunicación permanente. Esa sería la principal recomendación con base en lo que hemos propuesto en la estrategia. Muchas gracias, Luisa. A ver, una pregunta más. Aquí tenemos de Vicenta Irene, que nos pregunta, ¿qué estrategias se realizarán para cuando culminen los proyectos ejecutados? Es decir, cuando ya no se cuenta con un presupuesto. Bueno, en este punto, en el marco de los proyectos de mecanismos de retribución, particularmente para el caso de la EPS CEDAPAL, o sea, hay una planificación de 20 años establecida de operación y mantenimiento, en donde va a haber una relación de mucho más tiempo, ¿no? Hay una relación de tiempo que va a permitir recuperar los ecosistemas y realizar acciones o labores permanentes de cuidado y de conservación. Entonces, aquí hay un compromiso de mucho tiempo, particularmente en estos proyectos, ¿no? Pero para proyectos particulares, y también conectado un poco con la fase o lo que comentábamos en el contexto, cuando presentamos el contexto de los proyectos y presentábamos la necesidad de cambios sociales, un poco poder identificar, dejar esos beneficios y explicar con claridad
Si vamos al ejemplo de Jicamarca, donde vamos a proponer que la ganadería se haga sostenible, un pastoreo rotativo, y si logramos que la actividad realmente se transforme en una actividad con un uso sostenible en el territorio y que no necesariamente esté conectado a que exista o esté, digamos, el otro actor permanentemente, va a haber una sostenibilidad en lo que se espera, en el cambio social que se espera para mejorar los ecosistemas. Entonces, tiene que haber una fuerza importante en construir esa relación de confianza y en que las intervenciones realmente respeten las actividades productivas de la comunidad, pero que también den posibilidad para que sea sostenible ese uso. Y ahí se pueda condensar, generar ese cambio que se espera para reducir las presiones a las que están sometidas los ecosistemas desde el punto de vista social. Por ahí podría mencionar. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Luisa. Gracias, Saúl. También muchas gracias, Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Ya hemos llegado a la parte final de la sesión y solo me queda extender nuestro más sincero agradecimiento a nombre de los autores y colaboradores del manual, así también como del proyecto INSH. Muchas gracias a todos y todas por su importante acogida en el desarrollo de este ciclo de sesiones. Ahora cederé la palabra a Jenna Gami. Ella es nuestra subdirectora del proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica y también es la directora de la iniciativa de agua de Forest Trends. Jenna nos brindará las palabras de cierre de la sesión de hoy. Muchas gracias. Adelante, Jenna, por favor. Muchas gracias, Janet, y felicitaciones para ti, Hilmer y Luisa, los autores del manual, para Saúl, nuestro amigo de muchos años y experto y que ha liderado la validación y desarrollo de esa estrategia, un aliado muy importante. Y gracias a cada uno de ustedes quienes han participado en esta sesión. Los comentarios y preguntas en el chat son buenísimos y espero que vamos a poder profundizar en varios de los temas que ustedes han tocado en oportunidades de futuro. Como ustedes saben, antes de publicar este manual, no existía esa referencia para ayudar a guiar cada uno de los pasos del desarrollo de los proyectos de inversión pública en infraestructura natural en el contexto de los MRS, de las empresas de agua en Perú. Entonces, es un documento bien contundente y detallado, pero seguro hay oportunidades para mejora y con la retroalimentación y ustedes y ideas de ustedes y colaboración futura, creo que podemos seguir aprendiendo y mejorando y siempre queremos llevar esas ideas a todo lo que hacemos. Quiero rescatar 3 ideas principales de esta sesión. Primero, los proyectos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos no avanzan si no tenemos un acuerdo que es un acuerdo voluntario con la comunidad. Entonces, hemos desarrollado esta estrategia para ayudar a guiar un proceso, pero finalmente, si no podemos llegar a un acuerdo donde ambas partes, tanto el financiador, en este caso varios de los ejemplos es Sedapal, la empresa de agua de Lima, y las comunidades de la Cuenca Alta no pueden llegar a un acuerdo para decir que eso va a beneficiar a ambos, entonces no continúa. Entonces eso es muy importante, que eso es un proceso totalmente basado en el acuerdo voluntario de ambas partes y por lo tanto ese proceso busca identificar dónde está esa oportunidad para mutuo beneficio que podemos acordar para tener una colaboración. El segundo punto que quería rescatar es que esos proyectos no entran en un vacío, sino muchas veces entran en contextos que pueden ser complejos. Hay percepciones distintas, algunos que pueden ser no tan obvias al inicio, pero podrían salir más tarde en los procesos. Hay relaciones históricas y todo eso influye, ¿no?, en el proceso de los MRS, aun si no pensamos que está directamente relacionado con el proyecto que estamos proponiendo. Entonces, ese proceso busca generar un espacio que
que puede identificar algunos de esos aspectos complejos y manejarlo en alianza con los actores para avanzar. Y finalmente, yo creo que es importante, una de las preguntas que vi en el chat fue, ¿es todos esos talleres y procesos van a extender mucho el proceso? ¿Va a complejizar o extender los tiempos para cumplir con los productos contractuales? Y una de las cosas interesantes que quería destacar es justamente basado en nuestra experiencia con el uso de esta estrategia que ayuda a aclarar los procesos y a atender las dudas que podrían tener las comunidades para llegar a estos acuerdos, se ha reducido el tiempo. Entonces, no se trata de tener un proceso muy largo, pero hacer un proceso que realmente responde a los intereses, que sea eficiente, pero que sea claro, porque efectivamente si buscamos hacer algo muy rápido, a veces nos toma mucho más tiempo porque hay dudas y cosas que tienen que resolver antes de llegar a un acuerdo y avanzar. Y en el interés de la sostenibilidad de todo lo que han mencionado nuestros colegas. Entonces, con esas ideas de cierre, solamente me queda agradecer otra vez y felicitar a los autores y aliados involucrados. También agradecer a CEDAPAL y SUNAS, que fueron colaboradores en el desarrollo de esos materiales, y a los donantes USAID y Canadá, que son los fuentes financieros para nuestro trabajo en el proyecto de infraestructura natural para la seguridad hídrica y que apoyan estas iniciativas que nos permite colaborar con ustedes para mejorar esas prácticas y llevar los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos a la realidad. Con esto, ese agradecimiento, ya cerramos para la tarde. Pueden encontrar todos los webinars asociados para presentar el manual para los proyectos de inversión pública en infraestructura natural en el contexto de los merece en Facebook, y pronto vamos a tener una página en el web donde también pueden encontrar todos los recursos. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.